Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro El Evangelio de Juan. Y les voy a pedir que vayan en sus Biblias al capítulo 6 del libro de Juan. Y hoy vamos a estar en los versículos 34 al 40. Antes de leer los versículos, quiero poner un poco de contexto para que recordemos dónde nos encontramos. El Señor Jesús acababa de hacer un milagro poderoso en la repartición, la multiplicación de los panes y los peces. Y esa misma noche el Señor había despedido la multitud y había despedido a sus discípulos para que fuesen al otro lado del mar de Galilea. El Señor en esa noche o en la madrugada camina sobre las aguas cuando los discípulos se encontraban en un apuro, en una tempestad. Y todos llegan juntos a Capernaum, a donde se encuentra el pasaje que estamos leyendo en este día. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay unas personas que al otro día se levantaron, que habían comido de los panes y los peces, y estaban buscando a Jesús otra vez. Y se esmeraron tanto, como no lo consiguieron en el lugar donde hizo el milagro, se esmeraron tanto que se unieron para perseguirlo, para buscarlo al otro lado del mar. Entonces esos detalles son importantes porque nos dan cuán interesados estaban estos hombres, esta multitud, que no descansaron hasta encontrar al Señor. Y lo encontraron. Y dentro de esa plática que tienen con Él, nuestro Señor Jesucristo le está exponiendo a ellos que hay un pan que satisface verdaderamente. Hay un pan que descendió del cielo y ese pan es el que ellos necesitan, no el pan físico, el pan material que ellos están buscando. Así que en base a ese contexto leemos los versículos 34 al 40 y lo voy a empezar del versículo 33. Juan capítulo 6, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dios bueno, Dios de toda misericordia, te rogamos en esta hora que tu Espíritu dirija mis palabras a los corazones que abres, que alientas para que las reciban.
sean fortalecidos y sean alentados, energizados para hacer la obra que tú nos has mandado. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ustedes conocen nuestra historia, la mayoría de nuestra iglesia, un año de plantación, una iglesia que lleva por nombre Bíblica, y conocen que desde el púlpito buscamos enseñar la palabra de Dios, buscamos aferrarnos y establecernos como base la palabra de Dios. Eso también se encuentra en nuestra declaración doctrinal. En muchas maneras explicamos eso. Por eso estamos haciendo énfasis en las personas que desean ser miembros de esta iglesia, que participen de las clases que vamos a estar llevando a cabo, porque es importante entender nuestra base, cuál es nuestra doctrina, por qué enfatizamos tanto en este libro, por qué buscamos crecer y hacer la adoración de acuerdo a este libro. Y una de las cosas que encontramos en nuestra declaración doctrinal es que el evangelio que nos salva es el mismo que nos hace permanecer. Y eso es fundamental para nuestra vida cristiana, para nuestro andar de todos los días. Esto enfatiza no solo que Dios es poderoso para salvarnos, sino que también es poderoso por la gracia salvadora de Él para sostener a cada creyente a lo largo de toda su vida. La salvación no es algo que ganamos por nuestras obras, es un regalo inmerecido de Dios, es por gracia que somos salvos por medio de la fe, y esto no es obra de nosotros. Efesios capítulo 2. La salvación no es un evento único, sino un proceso continuo. A medida que crecemos en nuestra fe, somos santificados por el Espíritu de Dios y nuestra relación con Dios profundiza y somos guardados por su Espíritu, por el poder de Dios, y por lo tanto podemos estar seguros en Cristo Jesús. El Evangelio no es solo el punto de partida de nuestra fe, sino también es la fuerza impulsora que nos mantiene en comunión con ese Dios trino, con ese Dios poderoso, a lo largo de toda nuestra vida. Hoy veremos que el mismo evangelio que es poderoso para salvar, es poderoso para hacernos permanecer. Y vamos a ver primero la realidad de la ceguera espiritual, en lo que vemos en los primeros versículos. Dice el versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Esa es la respuesta que tiene esta multitud que está buscando al Señor, está buscando encontrarse con Él, pero ellos están pendientes del pan material. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. En los versículos anteriores Jesús había explicado que hay un pan verdadero, un pan que desciende del cielo y éste da vida al mundo. Pero esta multitud que lo sigue quiere más de los beneficios que recibieron en la multiplicación de los panes y los peces. Quieren
más pan para comer, y esto lo quieren todo el tiempo. Estas personas no están entendiendo y por ende insisten en obtener el pan físico. Quienes no están claros de las cosas de Dios pueden referirse al Señor Jesús como Señor y pueden creer que ya tienen los beneficios porque tienen el favor de Dios, porque experimentan el favor de Dios, y cuando partan de este mundo van a ser recibidos en el cielo, porque están recibiendo los beneficios. Pero de ningún modo tienen el deseo de contemplar la santidad del Señor. ¿Por qué? Porque ignoran quién es Dios, quién es su Hijo y quién es su Espíritu Santo. No hay claridad, no pueden ver y continúan tras el Señor y escuchan los mensajes, pero no hay señales de vida eterna en ellos. Dicen Señor, Señor, pero con sus hechos lo niegan. He aquí la importancia de entender el mensaje. He aquí la importancia de tener un mensaje para proclamar este mensaje de buenas noticias. Como portadores del Evangelio, queremos que todos entiendan y corran a Jesucristo. Pero la realidad es que no sucede así. El mejor de los predicadores lo tenemos aquí, el Señor Jesucristo. Y Él no logra que esta gente entienda, porque ellos simplemente no creen. Están ciegos espiritualmente y no creen. Ignoran al Dios de las Escrituras. Tienen una percepción de Él errónea y lo buscan por sus beneficios. Entonces Jesús les declara: yo soy el pan de vida. No hay otra forma de entender: el que descendió del cielo es el que da vida al mundo. Esta declaración, yo soy, es la que reclama atributos de deidad, que se identifica a Jesucristo como Dios mismo. Yo soy, refiriéndose cuando Dios se reveló a Moisés su nombre en el libro de Éxodo: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. El yo soy envió a Moisés. El Padre Celestial envió a su Hijo. El yo soy que nunca cambia, el que siempre da pan de vida. Yo soy el que da la vida y el que la sustenta. Con tal declaración hace una invitación con una promesa tremenda. Versículo 35, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a Cristo viene, y esto implica el que viene con hambre y tiene sed de beber y no trae nada consigo, dice Jesús que nunca tendrá hambre y nunca tendrá sed. Dos cosas que notamos en este versículo. Primero, venir y creer son sinónimos, son iguales. No puedes venir y no creer, o no puedes creer y no venir a Cristo. Requiere que lo creas, que le creas, que de Él te haga moverte para seguirlo a Él. Créele a Él para que te muevas a seguirlo a Él. Segundo, esta palabrita nunca tiene un peso tremendo. Tiene mucho peso. Nunca tendrá hambre. Nunca tendrá sed jamás. Ya no habrá más necesidad de buscar el agua
en el pozo de Jacob, como pasó con la mujer samaritana, o buscar el maná en el suelo, en el desierto, como pasó con los israelitas en el desierto, porque la promesa es que nunca habrá hambre ni sed, jamás. Cuando tenemos hambre y comemos bien, cuando tenemos sed y tomamos agua bien, nos sentimos satisfechos temporalmente. Pero esta es la idea aquí. En Cristo estamos completamente satisfechos. Nada nos falta. Tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo Dios está completamente satisfecho con nosotros por la justicia que Él ha hecho en nuestro lugar. Para ti que escuchas el Evangelio por primera vez, quizás esta es la invitación abierta de parte del Señor. Ven a Él, cree en Él. No seas como esta multitud que a pesar de lo que oyeron, a pesar de lo que vieron, a pesar de lo que gustaron cuando comieron el pan y los peces, a pesar de que escucharon el mensaje de parte de los labios del Cristo, ellos no creyeron. Ellos vieron la gloria del unigénito, vieron sus milagros y fueron testigos, mas sin embargo no creyeron. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Son exhibidos públicamente como incrédulos, no me creen. Yo ya se los dije a ustedes. Vemos la paciencia del Señor con este grupo pecador, quien a pesar de que no pueden creer por su ceguera espiritual, el Señor vuelve a repetir lo que había dicho cuando decía: me buscaron, no porque entendieron las señales, sino porque están buscando que comer otra vez. En presencia del Salvador Jesucristo mismo, han podido verle, han podido escucharle, han podido estar frente a frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, disfrutar de sus beneficios, de ser testigo de milagros verdaderos, y aún así no creyeron. Oh, qué triste condición tiene el pecador que no se arrepiente. Puede incluso disfrutar temporalmente los beneficios del reino, pero nunca postrarse delante del Rey de Reyes con arrepentimiento. Porque no creen y son culpables, porque no creen y son culpables delante de la ley de Dios. Esta es la responsabilidad humana, siendo subrayada con el contraste de la predestinación divina que vemos en el siguiente punto, los siguientes versículos. La soberanía de Dios, versículos 37 al 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Te invito a analizar este texto número 37, versículo número 37. Dice todo marca un absoluto.
es todo. El Padre, aquí está en relación eterna el Hijo con el Padre, como lo acaba de explicar Juan en capítulo 5, esa relación intertrinitaria que ha sido por la eternidad de la eternidad, quien es además el que le envió, dice que me da, esto es un encargo, es una misión que ha recibido del parte del Padre. Hasta ahora son tres cosas. Hay un todo, un completo, que le pertenece al Padre, quien en relación al Hijo le ha encargado como una misión. Esto es glorioso, hermanos. El Señor abriendo, revelando esa relación entre Él y su Padre y cómo su Padre le ha dado a Él en forma de encargo, en forma de misión. ¿Y qué es todo esto que le ha dado? ¿Qué es lo que involucra? Todo lo que estos son los elegidos como una unidad, elegidos por el Padre, todos como un solo pueblo, hablando en forma singular, para que podamos entender que es una unidad completa. Dice que esta unidad ha sido entregada al Hijo por parte del Padre. En la economía de palabras, 10 palabras en español, 9 en griego, se encierra toda una doctrina maravillosa para que nosotros podamos ser enriquecidos de esta verdad. La ceguera espiritual que tiene esta multitud no va a frustrar el plan maravilloso que tiene Dios para salvar al mundo. En los días de Noé, nadie fue salvo del juicio de Dios, excepto un hombre y su familia. Entendemos muy bien esa historia, es muy común. ¿Y te has preguntado por qué fue salvo Noé? La contestación está en cuántas personas escogió Dios para revelar su plan de juicio y de salvación. Dios escogió revelarle el plan a Noé. Juicio para destruir toda la maldad sobre la faz de la tierra con agua. Y a la misma vez de salvación para encargar a Noé la construcción de un arca de madera para que fueran salvos él y su familia. Dice la palabra que Noé hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Y el tiempo que desató el juicio, Dios le dijo: entra tú y toda tu casa al arca. Noé es una figura de Cristo, quien hizo conforme a la voluntad de Dios, elegido por gracia de parte de Dios para traerlo al conocimiento de la salvación de él y de su casa. Cristo también fue encargado la misión de salvar a los escogidos de Dios, así como Noé fue encargado de salvar a su propia familia. Noé por medio de la construcción del arca de madera, Cristo por medio del sacrificio derramado en el madero. El juicio fue desatado y solo los encargados a Noé sobrevivieron. El juicio final será desatado y solo los encargados a Cristo permanecerán. El versículo 37 todavía dice más. Dice que estos encargados al Hijo, que la unidad responderá ante Él, viniendo a Él. Vendrán a mí, dice, responderán a ese llamado. No solo la elección está siendo definida aquí,
sino que la predestinación, ya que estos vendrán al Hijo de la misma manera que el muerto de Lázaro oyó la gran voz de su maestro cuando le dijo: ven fuera, y salió de la muerte y se presentó con los vivos. Así es, esto es una garantía de que toda esta unidad que el Padre ha entregado a su Hijo, van a escuchar la voz poderosa del Hijo cuando los llame desde las tinieblas a traerlos al reino de Cristo Jesús en un llamamiento eficaz. Para esto, versículo 38, ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Viene en un sentido misional y va a cumplir exactamente la voluntad del que le envió. Entendamos que esta es la misión del Hijo, de hacer con perfección toda la voluntad del Padre, así que todo el que viene a Él no le echa fuera. Cristo, como el pan del cielo, viene a dar vida a todos los que vienen a Él. ¿Quiénes son los que vienen a Él? Todos aquellos que el Padre le ha entregado. El ser humano, dejado en su condición depravada, no puede levantarse de entre los muertos, ni siquiera tiene oídos para escuchar la voz del Señor. Así como estos hombres, estas multitudes que estaban siguiendo a Cristo, no podían entender lo que Cristo le estaba enseñando. No podían llevarlo a un proceso de meditación y de profundización en su vida para reconocer que el que estaba delante de ellos no era un mero hombre, sino el Hijo de Dios, el que da vida verdadera. Si piensas que algún día decidiste seguir a Cristo, tengo noticias para ti. Ya el Padre te había encargado con el Hijo. Te había encargado con Él para que Él te llevara consigo en la cruz del Calvario. Él descendió del cielo, no se aferró a tener forma de Dios, sino que se dio a sí mismo su propio cuerpo en vida para que con esa ofrenda Él comprara toda esta unidad, todo este pueblo que el Padre le encargó, para darte vida con capacidad de oír su voz, cosa que no teníamos antes de venir a Cristo, para darte vida, para tener capacidad de responder a Cristo afirmativamente, cosa que no podías hacer antes de venir a Cristo. Qué glorioso es saber que mi salvación, que nuestra salvación es la voluntad de Dios, que en un momento de nuestra vida apareció el Hijo de Dios con toda su belleza, con todo su atractivo, completamente, y dejándonos sin palabras, simplemente nos levantamos y le seguimos porque entendimos que esa es la voluntad de Dios. Oh, qué glorioso Dios que nos ha llamado a esta luz, a este entendimiento, a esta relación intertrinitaria. Yo prefiero depender de la armonía, cooperación inseparable que tiene el Padre con el Hijo. Qué hermoso que el Hijo aquí en la tierra nos revela cuál es la voluntad de su Padre que está en los cielos. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Siendo más enfático en la misión del Hijo, siendo el Hijo el enviado por el Padre,
que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Volvemos al tema de la unidad encargada por el Padre. No pierda yo nada. ¿Será que Cristo pueda perder a alguien de los que el Padre le encargó? Entendemos que la respuesta es un absoluto no. Entonces, ¿cómo garantiza Jesucristo que ninguno va a perder? El que viene a Él no le echa fuera, no lo va a perder. Esto es la preservación de cada cristiano que está bajo el poderoso pastoreo del príncipe de pastores, quien a su vez nadie puede arrebatarlo de su mano. ¿Ustedes ven esto? No podemos debatir como una persona viene a Cristo o no, pero sí sabemos que cuando uno viene a Cristo y da evidencia que le pertenece a Él, no es por lo que hizo el ser humano o dejó de hacer, sino por esa relación intertrinitaria que nos da a conocer nuestro Señor, para que sepamos que si estamos en Cristo es por la voluntad de Dios. Y Cristo no pierde a ninguno, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Oh, qué gloriosa relación del Hijo con su Padre, y con la seguridad que da a todo el creyente comunidad, quien por medio de su Espíritu garantiza la vida eterna. El Hijo nunca echará fuera a aquellos que el Padre le ha dado. Ninguno se perderá, sino que cada uno será resucitado en el día postrero. Día postrero refiriéndose a la hora en tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz de trompeta y saldrán a resurrección de vida. Dios el Padre ha encargado el cuidado de cada uno de sus elegidos a su Hijo, quien es igual en naturaleza con el Padre, se agrada de hacer su voluntad y por ende no perderá ni siquiera uno. Ni siquiera la muerte será razón para perderlos, pues Él mismo los resucitará en el tiempo final. Qué glorioso Señor. Hemos visto la condición del ser humano completamente ciego, sin capacidad de escoger a Dios, aún viendo y siendo beneficiado por los milagros, no puede creer. Pero hemos visto la soberanía de Dios en la salvación, que es poderosa para llamar a ese pecador que está ciego, que no tiene su condición de salvarse, de despertarse. Y vemos que es Dios mismo el que hace esa obra. Como el mismo que llama, es el mismo que salva, es el mismo que santifica y es el mismo que glorifica. Ahora veamos cuál es la responsabilidad del ser humano ante todo este plan. ¿Cuál es la responsabilidad del ser humano? Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El versículo 39 nos lleva a esa relación Dios Padre con Dios Hijo. El versículo 40 nos abre el panorama para que todos vengan a esa relación. En primer lugar, es la voluntad de Dios quien ha enviado al Hijo, que todo aquel,
estas palabras son muy claves. Todo aquel, como dice Juan en capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto habla de la extensión del Evangelio. Todo aquel, el que ve al Hijo, el que contempla la hermosura de Jesucristo y cree en Él, será salvo. El que ha entendido su pecado y ha entendido que Jesucristo es la única forma de salvación, quien ha sustituido a ese pecador en la cruz del Calvario, él cree. Él cree que es su Señor y cree que Dios verdaderamente le ha resucitado de entre los muertos. Es salvo. Ver aquí en este pasaje es sinónimo de creer, pues equivale a contemplar a Cristo con los ojos de la fe, ver y creer. Esta fe no es una fe ciega, hermanos, sino que tiene una base gloriosa, hermosa, en el plan de redención descrita en este libro maravilloso que Dios nos ha dado para conocer. Una historia de redención. El Evangelio tiene una base sólida. Comienza con una hermosa creación que Dios mismo le llamó muy buena. Buena en gran manera. El hombre y la mujer con libre acceso a su Creador. Gloriosa creación, todo bueno, disfrutando de Él para siempre. Pero luego entró el pecado y se corrompió esa creación. Eso que era bueno en gran manera dejó de ser para volverse imperfecto, para volverse malo, corrupto. Y de esa manera todos juntos con nuestros padres Adán y Eva fuimos destituidos, sacados de esa libertad que teníamos en Dios. Luego Dios mismo trajo la sentencia de muerte por nuestro pecado. También escogió un pueblo para traer una ley divina. Toda una historia de redención para que por medio de una mujer naciera el Cristo, el libertador, el Mesías. La perfecta ley que trajo nos condena y nos hace culpables delante del juez creador de todas las cosas. Pero es esta misma ley, es esta misma palabra de Dios la que promete uno que nos libraría del dominio y el poder del pecado y nos libraría de la condenación por el juicio ya hecho en contra de nosotros y nos presenta en todas sus excelencias el perfecto arreglo, la sanidad a ese pecado, quien le llamó Jesús el Salvador, quien murió por nosotros, quien murió por la sanidad de este pecado para la resurrección de vida. Eso es glorioso, hermanos. Cuando los israelitas fueron castigados con serpientes venenosas en el desierto por haberse quejado delante de Dios, Dios, a pesar de ese pecado, proveyó un arreglo, proveyó una solución, una serpiente de bronce
colocada sobre un bastón, sobre una asta, un palo, que normalmente serviría ese palo para levantar bandera de victoria. Levanta una serpiente de bronce en señal de maldición. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, eso se encuentra en el libro de Números capítulo 21, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese fue el arreglo. Si te muerde la serpiente venenosa, vas a morir. Pero corre donde está el asta, donde está la serpiente de bronce, y mírala y te vas a salvar. No vas a morir. Esta serpiente fue la señal para los israelitas, ser sanos del veneno de la maldición. Corriendo hacia ella y mirando la serpiente de bronce, así como dice Juan en capítulo 3, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué glorioso arreglo Dios ha hecho en la persona de Cristo Jesús, y cómo lo representó en esa manera siglos antes, para que conociéramos esta riquísima historia de redención. 3 cosas tenían que pasar para que alguien fuese sanado de la muerte segura. 3 cosas tenían que suceder. 1, tenía que ser mordido por la serpiente. 2, tenía que entender dónde está la salvación. Y 3, tenía que creer en ese mensaje. Si fui muy rápido, voy a explicarlo otra vez. 1, tenía que ser mordido por la serpiente. 2, tenía que entender que había un mensaje, que había una solución. Y 3, tenía que creer y correr para mirar la serpiente de bronce sobre el asta. Tenían que creer en el mensaje que había dado Dios por medio de Moisés y responder corriendo a donde estaba el asta para poner los ojos en la serpiente de bronce y ser salvos. Oh, esta es nuestra responsabilidad humana. Reconoce tu condición, tu ceguera espiritual. Corre a Cristo. Mira al que fue puesto en el madero como señal de pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5. Tienes que verlo y tienes que creerlo. Si no, vas a correr a él y por ende te morirás con el veneno del pecado. Es tu responsabilidad venir ante Él. Hoy, si te encuentras aquí, considérate entre los más privilegiados del planeta Tierra en poder conocer el Evangelio con la claridad que se está explicando, pero te ruego por tu propia vida, ve a Cristo, corre hacia Él, cree en ese perfecto sacrificio que ha hecho nuestro Señor y serás salvo. Créele a Él. No desprecies este evangelio tan hermoso que Dios ha cuidado durante toda esta historia para hacerlo llegar a tu vida en este día. No lo desprecies. Dios lo ha traído a tus oídos en este día para que conozcas que puedes ver a Cristo en el madero, señal de maldición, pero a la vez puedes ver la victoria que ha hecho Dios Todopoderoso, para que todo aquel que le ve y cree sea salvo. Esa es la extensión del Evangelio.
El Hijo de Dios, quien se humilló hasta la muerte, es quien da la vida eterna y te resucitará tu cuerpo para que vivas con Él para siempre. Esto es garantía de Él. Pero tú corre y ve y cree. Esta es la voluntad del que le ha enviado, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él ha provisto a su Hijo en el madero, y su sacrificio fue completamente satisfecho a la justicia de Dios. Él ha provisto a su Hijo en el madero para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida y que coman del pan de vida, que coman del que ha descendido del cielo y puedan tener vida para siempre. En conclusión, oh iglesia, la ceguera espiritual es una realidad. No pueden ver y no pueden creer. Es un problema de la vista y es un problema del corazón. También el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero tú y yo contenemos un llamado de predicar un evangelio que es poderoso para salvación. Un evangelio que es dinamita, explosivo. Y rogamos y proclamamos y presentamos a Cristo y a este crucificado con demostración de poder en este mensaje, que sí puede hacer resucitar al más ciego de los ciegos, aunque esté doblemente cegado por el Dios de este siglo. Entendemos que no depende de nosotros. Entendemos que depende completamente de este Dios poderoso, de esta relación intertrinitaria, para que el Hijo, el Cristo, con amor al Padre, no pierda a ninguno de los que le ha entregado. Oh, qué poderoso mensaje tenemos para compartir, Iglesia Bíblica Esperanza Viva, con muchos alrededor de nosotros, para llamarlos a la reconciliación con Dios, el Creador, por medio de Cristo Jesús. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Reconciliados, dice Pablo en Corintios, reconciliados con Dios. Dios nos ha dado un mensaje más poderoso que la ceguera espiritual que tiene este mundo. Y este mensaje da testimonio que cuando es escuchado por aquellos que Dios el Padre ha entregado a su Hijo, son despertados a la vida y reconocen la hermosura de Cristo Jesús y se arrepienten de sus pecados y pueden venir a reconocer luz en medio de las tinieblas. Oh, qué mensaje tan confortador, que ninguno de los que estamos en Cristo, ni uno solo se perderá, pues el Hijo, por amor al Padre, nos hace perseverar. Oh, qué declaración tan fuerte, tan consoladora. Entendemos nosotros por medio de las Escrituras que aún el apóstol Pablo, y con mucha razón, escribió en Romanos 8, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mismo evangelio que nos salva es el mismo que nos hace perseverar. Si cuando fuimos enemigos, si cuando fuimos traicioneros, burladores y aborrecedores de Dios, por nuestra ceguera espiritual, Dios, por la muerte de su precioso unigénito Hijo, nos reconcilió con Él, estando nosotros en esa condición. Dice la palabra de Dios, cuánto más, estando ya reconciliados con ese Cristo, con ese Hijo de Dios, seremos salvos por su vida. Si eres enemigo de Dios, hoy te llamo para que te arrepientas por tu pecado y corras al madero y veas a la segunda persona de la Trinidad. Pon tus ojos en Cristo, y si ya eres reconciliado con Dios por medio de Cristo, te invito a que corras al mismo madero y contemples la hermosura del Hijo, quien levantó la bandera de victoria, resucitando de entre los muertos para vida eterna. Mucha vida. Pon tus ojos en Él. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos has dado.